versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Quisiera, y yo sé que, no sé si me va a salir un poco breve esta enseñanza, o larga, no sé, pero quisiera titularle la oración clave para el avivamiento. La oración clave para el avivamiento. Y por ello, hermanos, al exponer este tema, es porque siempre reconocemos que hay una necesidad, que Jesús dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, hermanos, aquí en esta escritura nosotros encontramos que cuando la iglesia del nombre de Jesús nació, su natalicio, su nacimiento, ellos tenían este principio importante en sus vidas, y era la necesidad de orar. Y sucedieron varias cosas. Aquí la Biblia dice el contexto o el antetexto, que ellos estaban sufriendo una persecución. El capítulo 4 de los Hechos nos enseña de una persecución que la iglesia estaba pasando en ese momento, y todo tenía un principio, porque todo lo que sucede tiene un motivo. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué comenzaron a ser perseguidos? Porque en el capítulo 3 había sucedido un milagro. El milagro del paralítico en el templo La Hermosa. Entonces, hermanos, el problema no era tanto el milagro, sino cómo es que se había hecho el milagro. Y cuando descubrieron que el milagro había sido hecho en el nombre de Jesucristo, entonces ellos comenzaron a perseguir a la iglesia. Todo comenzó por un milagro. Y el capítulo 4 nos habla de la persecución. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? No podían quedarse con los brazos cruzados o llorando, quejándose. Entonces entra este texto, donde está lo que ellos hicieron en los momentos de la persecución. Y ahora, cuando ellos hacen esa reunión de oración, algo sucede de parte de Dios. No te viene la secuencia. ¿Por qué vino la persecución? Por un milagro. ¿La persecución afectó a la iglesia? No. Al contrario, la metió al fuego del Espíritu. Y luego, cuando ellos oraron, Dios hace algo en este versículo. Y por eso dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban sentados, congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, que la iglesia puso en práctica lo que Jesús ya les había enseñado en su ministerio terrenal. En los 3 años y medio que el Señor tuvo como escuela con sus discípulos, les enseñó a tener fe,
le enseñó a perdonar, le enseñó a ayunar, pero también le enseñó a orar. Jesús le enseñó todo eso. Le enseñó a ayunar, le enseñó a perdonar, le enseñó a tener fe y le enseñó a orar. Ellos sabían la clave, sabían el secreto. Entonces el Señor ya se había ido y ahora ellos comienzan a poner en práctica lo que el Señor les había enseñado. Número uno es que ellos practicaron lo que aprendieron. Número dos, se congregaron. Porque, hermanos, es una necesidad universal para todo cristiano congregarse. La Biblia dice que el lugar donde estaban congregados. No sé si usted ha escuchado personas que dicen: yo soy evangélica desde mi casa. Yo no necesito ir a una iglesia para adorar a Dios. Pero la Biblia da testimonio que la iglesia al principio se congregaba. Y además de ello, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos que no han venido desde hace 2 meses tienen por costumbre. Si no, y ahí continúa el versículo. Entonces habla de la necesidad de congregarse. Porque qué alegría se siente cuando uno saluda a los hermanos. Créanme que cada vez que nos vemos unos con otros, hay un gozo en el corazón. Hay una alegría porque uno dice: el hermano todavía está vivo, el hermano todavía alaba a Dios, la hermana todavía está en bendición, todavía sirve a Dios. Y uno se regocija. Es una necesidad. La iglesia se congregó y algo sucede. El lugar donde estaban congregados tembló, dice el versículo. Esa es la demostración de que Dios, hermano, estaba de acuerdo en esa oración y que no era un Dios común y corriente, era el Dios todopoderoso que hace temblar los cielos y la tierra. Aleluya, aleluya. Y luego Dios le da algo. ¿Qué le da? Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es no como dicen los testigos de Jehová, la fuerza activa, sino como decimos los pentecostales, el Espíritu Santo es el poder sobrenatural de Dios en cada creyente que nos da fuerza en los momentos más difíciles de nuestra vida. No podemos sobrevivir sin el Espíritu Santo. Los apóstoles, esa persecución del capítulo 4 no era la única. En el capítulo 5, quiero que me lo pongan en pantalla, versos 40, 41 y 42, encontramos que ellos sufrieron más persecución. Aún habiendo orado, la persecución continuó. Wow, que a veces uno dice: Señor, quítame las pruebas, quítame las tribulaciones, quítame la pobreza. Hermano, uno quiere que Dios le quite todo, pero sería mejor decirle: Señor, ayúdame a pasar esta prueba, Señor. Ayúdame a sobrevivir en medio de esta enfermedad, Señor. Ayúdame a sobrevivir en medio de la pobreza, Señor. En medio de las persecuciones, de las críticas. Ayúdame a salir adelante. Dios no lo va a quitar, pero sí nos va a ayudar a que salgamos en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Me gustaría que, como es un aplauso para el Señor, se lo dé toda la congregación. Ya nos vamos entendiendo. Entonces vino la persecución del capítulo 5.
Y vino la persecución del capítulo 6, donde murió el primer mártir de la iglesia. ¿Cómo se llamaba? Esteban. La iglesia siempre ha tenido persecuciones. El capítulo 5 hubo persecuciones. El capítulo 6 y 7 hubo persecuciones. El capítulo 8 de los Hechos, Saulo perseguía a la iglesia. Mataron a Esteban. Capítulo 9, Saulo es convertido al evangelio. Pero en el capítulo 12, Pedro y Juan son echados a la cárcel otra vez. Así vivía la iglesia. Pero ¿sabe qué? Dios los había llenado con el poder del Espíritu. Dios los había llenado con el poder del Espíritu Santo para darle fuerza en los momentos más difíciles de su vida. Y por ello, entra el capítulo 5, verso 40. Y convinieron con él, Hechos 5:40, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, que eran 71 ancianos. El concilio es 71 ancianos de Israel. Pero ¿cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire qué tremendo. Le intimaron que no hablase en el nombre. Por eso dije que el problema no era la sanidad. El problema es cómo habían hecho esa sanidad. Porque lo que el diablo más ha odiado desde el principio de la iglesia es el nombre de Jesús. Es la predicación del nombre de Jesús. Y usted puede oír toda clase de mensajes que la gente está sacando hoy. El evangelio de la prosperidad, el evangelio del libertinaje, el evangelio de los brujos, el evangelio de los demonios y tantas cosas. Pero el evangelio del nombre del Señor Jesucristo es el único que transforma y cambia la vida de las personas. Allá hay sanidad y allá hay salvación. Y ese es el problema. No queremos que de aquí en adelante hablen a hombre alguno de ese nombre. No queremos oír de ese nombre. A mí me impacta, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Miren, es que padecer por el nombre, hermano. Yo siempre admiro a hermana Stephanie, porque ella fue de la iglesia que no era del nombre. Y cuando ella se bautizó en el nombre de Jesús, la sacaron de la iglesia, gracias a Dios. Y aquí está hermana Stephanie. La expulsaron, si usted no sabía, ella la expulsaron. Ella puede tocar piano y era que tocaba el piano en la iglesia, pero ya no quería más de ella, sus servicios ya no valían, porque ahora ella había recibido el mensaje del nombre de Jesucristo y había sido bautizada en el nombre de Jesús. Es que el diablo odia el nombre de Jesús. Y hay creyentes que tienen temor de hablar del nombre de Jesús. Tienen miedo. Porque tienen miedo al diablo. Pero ojalá esté hablando con pentecostales esta mañana que tienen el nombre de Jesucristo empapado en su corazón y en su vida. Y todos los días en el templo y por las casas
enseñar y predicar a Jesucristo. Es que la oración es poderosa, hermanos. Mire, el Espíritu Santo es la que nos ayuda en los momentos cuando usted no haya que hacer, pues. No sabe qué hacer. Un problema difícil, usted se arrodilla y el Señor lo fortalece con su Espíritu y se levanta victorioso. Entonces, mire, yo siento que esta semana va a estar gloriosa, hermano. Hasta los cultos van a mejorar. Almas van a venir. Más gente va a ser bautizada. El domingo bautizamos una hermana. Ya bautizamos otra en el culto de la mañana. Y estoy contento y alegre y esperando que alguien más se bautice este otro domingo en el nombre de Jesucristo. Algo grande va a suceder, porque la oración rompe cadenas. Aquí vamos a entrar en un tema bien. Una pregunta sería: ¿cómo contesta Dios las oraciones? Antes de explicárselo, le repito el tema, hermanos, que la oración es la clave para el avivamiento. La oración y la alabanza y el ayuno son las armas del creyente. La oración, la alabanza y el ayuno son la clave para que el creyente sea un creyente victorioso. De Dios. Amén. Para todo. La iglesia al principio oraba. La iglesia al principio alababa. La iglesia al principio ayunaba. Es que, hermano, los tiempos, miren, se está poniendo, el mundo se está corrompiendo, hermanos. Así le digo. El mundo se está corrompiendo de una manera que vamos como en una barca donde los tumbos, hermano, la marea está azotando la barca. Hermano, si usted está a punto de salir de la barca y ahogarse, pero hay algo que nos va a sostener en tiempos difíciles, y es que la iglesia mantenga el espíritu de oración. La iglesia al principio oraba. Amén. Y por eso, hermano, estoy contento, porque vamos a comenzar otra vez el culto de oración. Amén. Donde los primeros responsables de estar aquí es el ministerio de la tarde. Somos 24, ya tenemos un gran número. Amén. ¿Y quiénes son los otros responsables? Todos los que tienen necesidad de Dios. Es que así era la iglesia. Póngame Hechos 1:14, hijo mío. Hechos 1:14. Mire qué dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Cuántos estaban reunidos ahí? Eran 120. Estaba María, la madre del Señor, y hermanos, 120 el número. Dice el siguiente versículo, pero vamos a detenernos aquí. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:42. Miren lo que dice, porque estoy hablando del secreto, hermano, para romper cadenas, el secreto para expulsar demonios, el secreto para ser victoriosos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 1, en la comunión unos con otros. Número 2, en el partimiento del pan. Número 3, y en eran 4 cosas en las cuales la iglesia perseveraba: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la doctrina y en las oraciones. Capítulo 3, verso 1 de los Hechos. Cuando el milagro sucedió, capítulo 3, verso 1, hermano Marito. Cuando el milagro sucedió por algo.
Sucedió por algo. Mire, ¿qué era ese algo? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. ¿A qué iban ellos? A orar. Y de repente surge la necesidad del paralítico. Y Pedro y Juan dijeron: no tenemos oro ni plata para darte, pero una cosa sí tenemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No tenían dinero, pero tenían el nombre de Jesús. Y es lo que hizo el milagro. Entonces, hermano, contesto las preguntas. ¿Cómo contesta Dios las oraciones? Hay 4 cosas de cómo las contesta. Muchas veces dice el Señor: petición concedida. Número 1. Isaías 65, 24. Mire qué versículo. Qué lindo sería, ¿verdad? Que se arrodilla. Señor, esta noche. Y hay cosas así. Han sucedido cosas así. Le llamamos milagros. De uno: Señor, yo te pido por un trabajo. Y en la noche le llaman. Te pido por un viaje, dicen los hermanos, Uber. Y ¡pam! Puede venir a traerme aquí a Chalate. ¡Wow! Milagro. Tremendo. Entonces, hermano, Dios muchas veces dice petición concedida. Isaías dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué tremendo. Desde que Dios conoce, desde que Dios ve la necesidad, y no solamente la necesidad, ve la intención. No, dice el Señor: yo esta noche te voy a clamar, Señor. Yo quiero un milagro, Señor. Yo quiero un milagro. Desde ahí el Señor ya está viendo su necesidad. Y por eso dice: antes que clame, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Es linda esa respuesta del Señor, ¿verdad? Otra forma de cómo Dios responde: petición concedida, pero no inmediata. Petición concedida, pero no inmediata. Y esta sí ya que nos cuesta bastante. Porque uno quisiera así: Señor, bendíceme, como dice el coro, bendíceme ahora. Ahora, ahora. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que requiere debajo del cielo tiene su hora. No es que Dios no le va a contestar, pero Él está diciendo: espera un poco. El Salmo 27, verso 14, miren lo que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí. Y luego hay una palabra ahí: espera a Jehová. Fíjense, hermano, que repito, como humanos todos queremos inmediato. Uno quiere ir al seguro y uno piensa que lo deben atender primero porque su dolor es más fuerte que los demás. Uno quisiera que en el seguro, que todos los centros asistenciales lo atiendan a uno primero, pero todos quisieran lo mismo. Toda la gente que está ahí quisiera ser rápido, que lo atiendan rápido. Y muchas veces uno quisiera que Dios nos responda, pero rápido. Pero muchas veces la respuesta del Señor es: sí, pero espere un poquito más. Tenga paciencia. Téngame paciencia. La respuesta número 3 es: petición concedida, pero no como usted quiere.
Petición concedida, pero no como usted quiere. Porque uno exactamente quisiera que el Señor le dé así como yo te pido, Señor. Aunque se ha enseñado, se ha dicho que al Señor hay que ser específico en lo que uno le pide, pero muchas veces el Señor le hace un pequeño cambio. Por lo menos los solteros, ¿verdad? O las señoritas solteras que un día van a orar por un novio, o no sé si ya están orando. Señor, yo te pido un esposo, Señor, que sea alto, que tenga molleros gruesos, que sea ojos celestes, que sea, entonces, y dice, Señor, ¿y si te sale mundano? ¿Y si te sale así como en el Evangelio, que no le gusta? Entonces Dios le da a uno bajito, morenito, no muy guapo, no tiene pito, sin dinero, sin carro, pero cristiano. ¿Ah? Eso es lo bueno, pero cristiano. Pero él lo quiere rubio, alto, guapo, con carro y mundano. ¿Ah? Entonces Dios dice, petición concedida, pero no como usted quiere, mi hijo. Porque Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces Dios le da vuelta, porque lo que Dios quiere es que usted sea una persona feliz. De que le da a un hombre, si usted lo pide a Dios que no la maltrate, pues que la trate bien, pero como no se va recto, aquí es más derecho, Señor, aquí es más rápido, Señor. Y Dios tiene planes. Y muchas veces cuando Dios le quita algo, dice, Señor, que el diablo me la quitó. No fue el diablo, fue Dios. Porque sabía que usted iba a ser infeliz para toda su vida. Es tremendo, hermanos. Entonces Dios contesta, pero no como usted quiere. Esta que voy a decir es grave, y solo tengo ya 7 minutos. Petición no concedida. Wow, entonces hay oraciones que no las contesta Dios. Petición rechazada. Y sí hay. 2 Corintios 12, 7 al 9 dice así: este hombre oró a Dios, pero mire, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gozaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, según se cree, cuando escribe este texto de la palabra, hacía 14 años lo habían arrastrado en la ciudad de Listra y lo declararon como muerto. Pues en ese momento que lo levantaron como muerto, su espíritu se desprendió y fue al paraíso de Dios. Según los primeros textos del capítulo, fue al paraíso de Dios.
Y oyó cosas tan lindas, inefables, que dice que no es, el hombre no puede saber de esas voces. Escuché palabras, escuché voces, entonces él fue hasta el tercer cielo. Y claro, cuando reacciona y vuelve, porque podía decir Pablo a los demás, pues ustedes que saben, hombre, yo ya fui allá arriba y sé lo que hay allá arriba y escuché voces terribles de los ángeles. Pero para que no se les engrandeciera la cabeza, Dios le pone un aguijón. Ese es el aguijón en la carne, ¿qué dice? Algunos dicen que era un hombre que lo perseguía, otros dicen que era una enfermedad en sus ojos, y hay tantas cosas, pero él lo que dice es que 3 veces le oró al Señor que se lo quite, y el Señor no se la quita. Es que hay oraciones que Dios dice, no, hijo, no te conviene. Hoy sí no te voy a responder. Señor, yo quiero un trabajo, pero Señor, que trabaje las 24 horas, Señor, día y noche, porque quiero ganar plata. No, hijo, no te vas a congregar, dice el Señor. Te vas a caer del evangelio. Tienes que decirle al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma. Mejor día, Señor, dame un medio tiempo, Señor. Un trabajo de medio tiempo, que gane más poco, pero quiero estar en la iglesia hablando tu nombre. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces solo quiero decirle algo. Cuando llegamos a este espacio de esta oración que no recibe respuesta, yo tengo que saber por qué Dios no me contesta. ¿Por qué será que oro y no me responde? Hay varias cosas, pero como el tiempo se me fue, solo le voy a mencionar 2 cosas. Número 1, no le responde Dios por falta de fe. Aquí estoy, Señor, otra vez, Dios mío. Sé que no me vas a responder, pero de todas maneras aquí estoy. Aquí voy a estar. Aunque usted no me haga el milagro, ya está negativo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Póngamelo, hermano, está en Santiago 1, 6 y 7. Aleluya. Dice así la palabra. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a la otra.